Buenos días, mi nombre es Mariana Barajas, estudiante de quinto año C, y el día de hoy les voy a presentar mi trabajo para optar por el título de abogado. Y es el estudio del sistema sancionatorio para menores de 12 años en el ordenamiento jurídico venezolano. Elegí este trabajo ya que es una realidad histórica de nuestro país, muy común ver cómo los niños menores de edad son reincidentes y aparte los utilizan para cometer hechos delictivos y hechos punibles. Voy a estudiar el análisis de la eficiencia y la eficacia de esta norma en nuestro ordenamiento jurídico, el apego a la Constitución de la República y por último los factores influyentes que hacen que estos menores cometan hechos punibles, ya que para nadie es un secreto que desde los barrios, desde las escuelas y la educación es muy deficiente y esto hace que los menores tengan conductas que son agravantes para nuestra sociedad. El método aplicable es un método descriptivo, monográfico y documental, a través del cual, por la recopilación de información, es donde logro analizar todas estas fallas, sus pros y sus contras. Como primer objeto de estudio en mi trabajo tengo la conceptualización de las medidas de protección. Son muy necesarias estudiar sus antecedentes, el sistema de protección y las bases legales de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección son aquellas herramientas utilizadas en nuestro ordenamiento jurídico aplicables a los niños menores de edad cuando cometen un hecho punible. Estas medidas de protección van a variar de acuerdo al grado de madurez y desarrollo mental del niño, de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo al tipo de delito que se comete. Los antecedentes históricos. Primero debemos recordar que nuestro ordenamiento jurídico estaba bajo la ley tutelar del menor a cargo del INAN. Luego de un proyecto de reforma, se decidió modificar la ley. Este proyecto de reforma fue nulo la primera vez, la segunda vez también fue rechazado, a pesar de que había una comisión de los especialistas más desarrollados del país entre psiquiatras, doctores, maestros, y el resultado fue negativo. A raíz de esto, en su tercer proyecto, se decide designar una comisión de la UNICEF y de la Universidad Católica Andrés Bello para estudiar la norma en comento, de lo cual se logra la aprobación de la norma para el año 2001. Luego, para el periodo del año 2007, esta norma sufre una reforma en su nombre y es lo que hoy en día conocemos como la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. El sistema penal de responsabilidad está a cargo del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, de los consejos comunales, de la Defensoría del Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la Sala de Casación Penal, de la Sala de Casación Civil, y también le da gran cuota de responsabilidad a la familia, la sociedad y el Estado. Estas medidas son impuestas por el sistema penal de responsabilidad y basadas en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que garantizan que la estructura de la norma está en perfectas condiciones. Estos principios fueron estudiados en la Convención del Niño, Niña y Adolescente y son las reglas de Mandela, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las reglas de las medidas privativas de libertad para las mujeres y muchas otras reglas y principios que sirvieron de base para lo que hoy en día conocemos como la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Como segundo objetivo tenemos el análisis de la estructura de las medidas de protección en aras de garantizar que el menor no vuelva a reincidir. Primero debemos abordar qué es la reincidencia. ¿Por qué le di tanta importancia a la reincidencia? Porque en la realidad histórica de nuestro país es muy común ver cómo a los menores de edad se les aplican estas medidas, tanto privativas como no privativas de libertad, y el resultado, en vez de ser una educación o una regla educativa, lo que hacen es o vuelven a cometer estos punibles o salen incluso peor de estos reclusos. ¿Qué es la reincidencia? La reincidencia es un acto o repetición por el cual el hecho punible se vuelve a cometer. La reincidencia es castigada en nuestro ordenamiento jurídico con una sanción más fuerte, bien sea tanto para niños como para adultos. Los tipos de sanciones en nuestro ordenamiento jurídico para los menores de 12 años solo aborda algunos programas educativos, pero para los mayores de 12 años hasta los 18 años se imponen tanto medidas privativas de libertad como medidas no privativas de libertad. Las medidas privativas de libertad pueden ser
libertad asistida o la internación en un reclusorio o en un internamiento, de los cuales establece nuestra doctrina de protección integral. Y las medidas no privativas de libertad, que incluyen amonestaciones verbales, imposición de reglas de conducta, servicios a la comunidad y muchas otras que, como ya lo vamos a analizar más adelante, no son tan eficientes al momento de aplicarlas. Esto depende e influye gravemente en la construcción de nuestra sociedad. Y esto son responsables el Estado, la familia y la sociedad. Pero es más responsable el Estado, ya que él es el encargado de reinsertar al individuo en la comunidad y reeducarlo con estas medidas. Y también es el encargado de hacer un correcto seguimiento de esa medida y de que se cumpla y de que el menor está aprendiendo. Esto lo hace el juez de ejecución, que tiene un amplio poder discrecional tanto para elegir la norma como para hacerle el seguimiento. Quiere decir que gran parte de la responsabilidad de la reincidencia y del cometimiento de hechos punibles es de estas personas, de los jueces de control. Como tercer objetivo, tenemos evaluar otras medidas de protección que concienticen a los ciudadanos. En este punto vamos a abordar la eficiencia y la eficacia de la norma, la responsabilidad de la familia en el ordenamiento jurídico venezolano y un análisis de derecho comparado con 3 legislaciones: chilena, mexicana y colombiana. Respecto de la eficiencia y eficacia de la norma, como ya lo nombré anteriormente, nuestra norma, Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, está redactada perfectamente cumpliendo todos los lineamientos internacionales. El problema que existe es al momento de la aplicación de la norma, ya que los menores reinciden, y el segundo punto son los factores que influyen en la comisión de estos hechos punibles. El Estado venezolano le da gran importancia a la responsabilidad que tiene la familia en el desarrollo del niño, ya que se considera que este es el primer lugar o es el seno donde el joven se va a desarrollar y va a tener sus primeros conocimientos. El segundo lugar es la escuela y se cree que a través de ellos va a estar preparado para afrontar la sociedad, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque la realidad histórica de nuestro país está muy marcada y muy azotada por muchos factores, los cuales causan que estos menores, al momento de afrontar la sociedad, tengan muchas debilidades, los cuales le van a permitir que otras personas se puedan aprovechar de ellos y los manipulen. Es por eso muy importante el reforzamiento que se debe hacer en casa. Ahora, como tercer punto, voy a abordar el análisis de derecho comparado. Para empezar con Colombia, podemos concluir que la legislación colombiana y la legislación venezolana son muy similares al momento de la aplicación de medidas privativas y no privativas de libertad. De acuerdo a la legislación chilena, es similar, salvo que ellos tienen otro tipo de normas y le dan mucha importancia a la reparación del daño respecto de los menores de edad. El ordenamiento jurídico chileno está a cargo de la Ley Penal chilena y del Servicio Nacional de Menores, conocido como el SENAMEN. Un hallazgo que me pareció interesante es que anteriormente de esta ley existía otra ley que le hacía un análisis a los menores de edad entre 16 y 18 años que cometían hechos punibles y le hacían un examen de discernimiento. Si se determinaba que en ese examen el menor de edad estaba consciente, se le aplicaba la ley como si fuese un adulto, mientras que si se determinaba que estaba siendo manipulado, se le iba a aplicar la ley del niño. Por último, vamos a abordar el ordenamiento jurídico mexicano, del cual tenemos mucho que aprender tanto nosotros con nuestro ordenamiento jurídico como toda Latinoamérica entera, ya que en el caso de México posee una amplia gama de sanciones que le permiten al juez aplicarlas correctamente. Entre ellas, que no las tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, tenemos, por ejemplo, la prohibición de la conducción de vehículos automotores. Tenemos también otro hallazgo que me pareció súper interesante, el cual es, aparte de la internación domiciliaria, hay una medida en la cual el menor es internado en su habitación, lo cual solo les va a permitir salir para sus necesidades básicas. Y bueno, entre otras reglas de conducta como el apercibimiento, podemos notar que en México la legislación en materia de niños, niñas y adolescentes está muchísimo más avanzada. Ya para finalizar, como último objetivo, veo pertinente la proposición de la creación de un organismo verdaderamente competente. ¿Por qué?
porque nuestro ordenamiento jurídico no solo pueden ser normas perfectas y ya. Debemos enfocarnos en la correcta aplicación de las mismas y la responsabilidad del Estado, y debemos garantizar sobre todo que no sea necesario el uso de estas medidas. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues formando a nuestros jóvenes desde los hogares, desde las poblaciones más atacadas, desde los barrios y desde la educación inicial. Es decir, es de verdadera importancia atacar directamente los focos, porque esta es una realidad que venimos abordando desde hace muchos años, no solo Venezuela, sino también América Latina. Podemos ver cómo la pobreza, la violencia, el analfabetismo, la falta de acceso a oportunidades han golpeado la infancia de nuestros niños. Primero, propongo evaluar otro tipo de medidas de protección aplicables a menores de 12 años, que sean medidas educativas verdaderamente eficientes y eficaces. ¿Por qué? Porque es muy común que estos niños sean utilizados como blanco fácil para los adultos para cometer hechos punibles, porque no hay una organización verdaderamente competente que los enseñe desde pequeños, y parece ser que estos no tuvieran regulación. Segundo, se le debe dar más responsabilidad a la familia. Si bien nuestro ordenamiento jurídico contempla la responsabilidad de la familia en el desarrollo del individuo, también se le debe dar importancia al momento que el menor cometa un hecho punible. Como tercer punto, debemos abordar la responsabilidad en materia civil, en materia de reparación de daños. Es muy importante y en nuestro ordenamiento jurídico no está muy bien reglamentado. Y por último, punto más importante de mi trabajo, considero la inclusión de nuevas medidas para reestructurar el sistema educativo de nuestro país. Es por ello que voy a avanzar con el siguiente punto, que es la delincuencia y la educación. La delincuencia es muy marcada por la falta de educación, por la falta de valores, la falta de costumbres que son implantadas en nuestros hogares y en nuestras escuelas. Esto es responsabilidad del docente. Es por ello, primero, que antes de formar a nuestros jóvenes debemos formar a los docentes, quienes son encargados de fortalecer el autoestima y la mente de los niños para lograr que sean seres íntegros y desarrollados para poder afrontar la realidad del mundo de afuera, para poder afrontar la sociedad y todo tipo de personas. Es muy importante abordar la educación desde todos los puntos. Se debe hacer una inclusión de valores en el sistema educativo, pero recordarlos permanentemente desde el primer grado hasta el último, porque nuestro ordenamiento lo abordan de una manera muy vaga, y pues es considerable que al menor se le debe repetir todas y cada una de sus deberes, sus derechos y las normas que nos van a garantizar tener una sociedad en perfectas condiciones. Por último, abogo por el punto de que debemos darle más importancia a las actividades recreativas de talento y sobre todo el deporte. Según lo estudiado, el deporte es una herramienta útil para el desarrollo de los individuos en sociedad, más que todo en los barrios, que es donde más estamos afectados como sociedad. Se deben dar más facilidades para que estos niños puedan tener acceso, por ejemplo, a canchas, que tengan oportunidades de ser talentosos, de ver oportunidades para el futuro, ya que el deporte se considera que es una herramienta fundamental para fortalecer el autoestima de los jóvenes, para establecer relaciones, y considero que es una herramienta útil que nos puede preparar para el mundo. Ya para concluir con este trabajo, considero pertinente nombrar, primero, que se necesitan medidas educativas verdaderamente eficientes y programas verdaderamente interesantes para los menores de 12 años para evitar que sean manipulados. Segundo, existen fallas y debilidades al momento de aplicación de nuestra norma y se vulnera su fin principal, que es reinsertar y reeducar al individuo en la sociedad. También considero importante la reestructuración del sistema educativo de nuestra nación y a través de él capacitar al personal encargado de impartir la norma, encargado de impartir educación y encargado del sistema educativo para formar jóvenes preparados para el desarrollo de nuestro país, ya que recordemos que nuestros jóvenes son tan importantes que con un mínimo descuido en su infancia y en su protección va a acarrear sanciones que son gravísimas para nuestra sociedad. Gracias.